Buenas noches, no estamos aquí de visita. Nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Somos una editorial independiente que nos dedicamos a hacer cómics y novela gráfica. Los invitamos a los que están atrás que se acerquen, que se sienten. Vamos a platicarles de un proyecto en el cual le pusimos mucho corazón, mucho entusiasmo y mucho trabajo sobre todo. Acompáñenos, les vamos a platicar del Gallito Comics 61. Somos una editorial independiente que nos dedicamos a hacer cómics. A lo largo de varios años ese ha sido nuestro camino. Nos hemos encargado de autopublicarnos, de construir nuestra propia obra, de invitar a otros autores a formar parte de nuestros proyectos. Y bueno, mi compañero Logan Wayne es escritor, autor de cómics, quien encabeza la editorial Perro Muerto, que forma parte de Pura Pinche Fortaleza Comics y que ya tiene ahí varios años publicándose, 9 años autopublicándote, ¿verdad, amigo? Yo soy Héctor Santarriaga, yo formo parte de Nostromo Ediciones, también una editorial independiente, autopublicándome desde entonces. Y bueno, hace casi 5 años decidimos integrar los sellos editoriales en esto que es La Fortaleza, donde pues el objetivo era hacer más libros, hacer más cómics, y todo el tiempo a contracorriente logramos llegar a esto, ¿no? En el camino nos hemos encontrado con varios compañeros y bueno, pues ahorita estamos aquí, Logan de Editorial Perro Muerto, servidor Héctor Santarriaga, pero sobre todo con un invitado de lujo, alguien a quien lo queremos mucho y que forma parte muy importante de este proyecto, quien estuvo detrás de él tremendamente, y es Ricardo Peláez Goicoechea, ilustrador y autor de cómics de historieta mexicana. Bienvenido. A ver. Ahí estamos. Hola, pues sí, buenas noches, un gusto empezar la ronda de presentaciones de esta épica publicación que pues no va a ser más que crecer seguramente, ¿no? Toda la oleada de repercusiones que va a tener esta edición. Pues han pasado, ¿qué? 30 años, 20, ¿cuántos desde que se acabó el Gallito? Terminó en 2002, 20 años, ¿no? Como 20 años, 23 años. 23. Desde el último número del Gallito, así que pues un buen rato. Hay gente que no había nacido, por aquí de los asistentes, cuando dejó de salir esta revista, así que pues sí, un placer estar por aquí y arrancar con esta tanda de presentaciones, que pues esta es la primera, pero vendrán muchas más, ¿no? Sí, y bueno, pues como bien decía Héctor y ahorita está remarcando Ricardo, pues esto es cómic mexicano. Hay mucha gente que se acerca al stand 140 que tenemos aquí en la feria y que nos pregunta sorprendida si es cómic mexicano. Y bueno, pues incluso ayer tuvimos ahí unos franceses que estaban muy sorprendidos, que incluso venían de Angoulême, una tierra en la que hay cómic hasta en la carnicería, en la iglesia, y nos preguntaban justamente eso, que si esto era el cómic mexicano, y pues les dijimos, pues es que realmente nosotros somos parte de una resistencia, llamémosle así, que seguimos tratando de estar haciendo cómic en México. Y bueno, pues hablando del Gallito Comics en particular, pues en el año de 92, pues unos muchachos muy... en ese entonces unos muchachos muy aguerridos. Jóvenes promesas. Muy aguerridos, pues le daban vida a este proyecto del Gallito Comics, comandados por Víctor del Real, el editor legendario del Gallito Comics. Y bueno, pues en ese tiempo la resistencia, pues la empezaron ellos, ¿no? La resistencia después de que la industria del cómic mexicano pues fuera por muchos años, por muchas décadas muy importante. Bueno, pues en los 90 pues prácticamente por diversas razones todo eso se agotó, y bueno, pues ellos formaban parte de este gran grupo de artistas que le empezaron a dar vida al Gallito Comics, en donde varios autores empezaron a publicar, y bueno, pues se repartían los
los ejemplares de diversas maneras en aquellos tiempos, y bueno, pues contra viento y marea lograron hacer 60 números durante poquito más de 8 años, y pues realmente, como decía Ricardo hace un momento, pues muchos no habían ni nacido, ¿no? Muchos de los que hoy leen cómics no habían ni nacido, y bueno, pues ahorita 23 años después de que se lanzó el último número, el 60 del Gallito Comics, pues nos dimos a la tarea en conjunto con más de 40 o más de 50 autores, pues sacar el número 61 de la revista, ¿no? Y bueno, pues el Gallito Comics 61 es un documento muy interesante, muy importante de lo que es el cómic mexicano actualmente. Y bueno, afortunadamente seguimos contando con mucho de ese talento, muchos de esos guerreros, entre ellos Ricardo Peláez, que pues finalmente construyeron este camino que se llama el Gallito Comics, y pues nos dio la verdad mucha ilusión, mucho gusto, un honor que hayan confiado en nuestra editorial para poder hacer este número. Y como decía Héctor hace un momento, pues fue mucho corazón, mucho trabajo, pero finalmente ahorita el reto para todos nosotros es presentárselos a ustedes, estar a la altura, que puedan ver realmente lo que es la entraña del cómic mexicano, y bueno, pues que esto sirva como una piedra más para construir eso que todos queremos, todos nosotros que hacemos cómics queremos, y bueno, pues para dotarle a la ciudad, al país, ¿por qué no? Pues realmente una propuesta sólida de cómic mexicano, ¿no? Una voz que suene en medio de todas las licencias que también nos gustan. Pues estamos pura pinche Fortaleza Comics, y bueno, pues ahora con el Gallito Comics 61. Y bueno, quiero preguntarle a Ricardo, la verdad, nosotros admiramos mucho a Ricardo Peláez, muchísimo. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí fue en Guadalajara. Cuando lo vi, fui corriendo a conseguir el Complot Mongol, donde lo vendían, para que me lo firmara, muy amable como siempre. Y bueno, pues ese fue mi primer acercamiento con él, y desde entonces pues hemos venido ahí construyendo una relación que valoramos mucho, que valoro mucho. Y bueno, pues yo le quisiera preguntar, ¿cómo fue formar, ya a 30 años de que arrancó en el 92 el Gallito, cómo fue formar parte de esa avanzada, de esa revista legendaria que hoy, bueno, pues vuelve a ver la luz? Pues yo creo que fuimos una generación que le tocó una etapa de transición muy singular, porque éramos muy jóvenes para toda la etapa de la historieta de la que veníamos, ¿no? O sea, ya nos tocaron las brasitas allí resecas de lo que había sido el boom de la historieta nacional, que pues sus años fuertes fueron 40, 50, 60, todavía grandes títulos, grandes personajes. Pero para cuando nosotros llegábamos al mercado, digamos, de lo que era la historieta nacional, ya prácticamente habían desaparecido los personajes, sobrevivía la familia Burrón, las grandes editoriales estaban en plena decadencia. Vid pues tenía este edificio enorme aquí sobre Zapata, ya prácticamente no editaba cómic mexicano. De las grandes editoriales pues quedaba Gea, Novedades, pero ya era una historieta sumamente industrial. Y a la vez no tocó tampoco el periodo de surgimiento de lo que ya vino después, ¿no? Que son las generaciones de dibujantes a las que pertenecen ustedes, y que vienen muy acompañadas de algo fundamental, que es el internet y las tiendas de cómic, y un nuevo auge que tuvo la historieta de superhéroes a partir de la muerte de Superman. Entonces como que vino además la etapa del cine, del superhéroes. Entonces pues quedamos en medio nosotros, ¿no? Esto se corresponde también mucho con los aspectos técnicos de la historieta. Nos tocaron las últimas etapas de la historieta toda hecha a mano,
y nos tocó ver la muerte de esa etapa y el nacimiento de toda la era digital, ¿no? Entonces, pues eso podría decir que fue generacionalmente formar parte de ese momento. Un momento en el que no tenían las tiendas de cómic la importancia que tienen ahora. Vinieron las tiendas estas famosas de cómics aquí en la Ciudad de México, se multiplicaron. El manga era pues una pequeña semillita naciendo ahí entre las lectoras, los lectores, que ahora son legión. Pues las ferias del libro no tenían historieta. En fin, fue un momento bisagra en el cual nos tocó, insisto, el final de una era y el inicio de otra, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hicimos, lo hicimos bastante solos. No había numéricamente la cantidad de dibujantes que hay ahora. A nivel de mercadotecnia no habían todas las posibilidades que hay ahora. Hay muchos bazares autogestivos, aparte las ferias del libro, unas más accesibles que otras, ustedes lo saben, pero abren espacios para los stands independientes como ustedes. A nivel de precios, editar era muy caro, comparativamente ahora es más barato, es relativamente fácil hacer ediciones como estas que son de pasta dura. Eso era impensable en el momento en el que nosotros estábamos produciendo. En fin, hay una serie de circunstancias que hacen que ese momento parezca del Pleistoceno y en realidad lo tenemos aquí a un par de décadas a la mano, ¿no? Todavía eso acaba de pasar hace relativamente poco, ¿no? Entonces pasamos de ser jóvenes promesas a ser viejas promesas. Bueno, yo no diría eso porque al final el Gallito sí se convirtió en un semillero de talento, de gente con mucho trabajo, con muchas ideas y que siempre manteniéndose firmes con sus convicciones, que eso es algo que muchos les admiramos, ¿no? Que propusieron, se alinearon dentro de lo que era la historieta de autor, ¿no? El despegarse de la maquila de historieta que se hacía aquí en México y mantener una postura con respecto a su obra, que es algo muy importante, ¿no? Para nosotros. A nosotros, si bien eso nos tocó conocerlo, no estamos tan despegados de ustedes a nivel generacional, pero nos tocó conocer eso que ocurrió con el Gallito y sobre todo lo que vino después, ¿no? El Taller del Perro y, por ejemplo, esta apuesta por la historieta de autor, en algún momento el extraer esas historietas del Gallito Comics y publicarlas en El Fuego Lento, en tu caso, ¿no? Una obra muy importante del cómic mexicano, tener ese libro, ¿no? Donde viene ese material, la colección de Buba que hizo Pepe Quintero en su momento, Operación Bolívar, también las crónicas de Frick, ¿no? También las crónicas perras. Las crónicas perras. Todos estos materiales que habían aparecido en el Gallito Comics, en revistas que, si bien ahí andaban rondando, pues era difícil para gente, sobre todo de otros estados, hacerse de un ejemplar y todo eso. Y algo que es muy importante fue ese paso que ustedes dieron de autopublicarse, de juntar ese trabajo, recopilarlo y empezar a publicar su trabajo. Fue algo que a mí en su momento fue muy inspirador, el ver lo que estaban haciendo ustedes y que, bueno, pues finalmente ahorita el trabajo que se hace en La Fortaleza, de alguna forma en Editorial Perro Muerto y en Nostromo Ediciones, es eso, es como tratar de darle continuidad a ese espíritu de mantener el luchar por la obra de autor, ¿no? por la soberanía de la obra propia, que es algo muy importante que no debemos perder de vista. Y bueno, a raíz de ahí ya vino nuestro camino, que lo hicimos. Si bien a ti te tocó, a tu generación, el ver lo último de la historieta comercial mexicana, a nosotros ya no nos tocó nada, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer esta iniciativa de autopublicarnos y de construir estos espacios. Algo que está bien interesante es que cambiaron muchas cosas, cambiaron los métodos de impresión, cambiaron los espacios, cambió la forma en cómo nos comunicábamos, ¿no? Las redes sociales, el internet nos permitió establecer estos vínculos. Algo muy importante que mencionabas hace rato y que yo creo que es
parte de que el Gallito Comics 61 esté ahorita aquí tiene que ver con la apertura de las ferias del libro a la historieta, al cómic, a la novela gráfica. Eso es algo muy importante porque nos permitió a la Fortaleza entrar a las ferias del libro, alcanzar a lectores que ni se imaginaban que había cómic mexicano, que hubiera historieta, y poder llevarles esto, lo que nosotros hacíamos. Y fue en una de estas ferias donde nos encontramos en la Feria del Libro de la Frontera con Ricardo Peláez, y de ahí surgió la idea de publicar una nueva edición del Fuego Lento, que a nosotros nos encantó, y que después de algo de trabajo, una campaña de Kickstarter exitosa, y sobre todo a los lectores que se han ido sumando poco a poco a lo que hacemos, a los lectores solidarios, pues logramos tener una nueva edición de Fuego Lento, la edición 2021, que es espectacular. Y desde entonces empezó a cocinar ahí la idea, tú la pusiste sobre la mesa, el Gallito Comics 61, ¿qué onda con el Gallito Comics 61? ¿Se puede hacer? Y la idea era hacerlo el siguiente año, que después de Fuego Lento, sobre todo celebrando los 30 años del Gallito Comics. Y pues fue algo que pues no logramos amarrar todo lo que tenía que hacer para poder realizar ese proyecto. Sobre todo se atravesó la pandemia, eso también retrasó todo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues le dimos salida a la Operación Bolívar, la edición definitiva, que también de otro de los gallitos de Edgar Clement. Y bueno, finalmente se dieron las cosas, ¿no? Para poder empezar a planear en este proyecto, ¿no? Tú estuviste ahí detrás de esto. En algún momento, pues hasta yo le pongo ahí un capital, le puedo invertir. Y estuvimos planeando distintas cosas. Eso ya tiene 2 años, ¿no? que se dio esas primeras charlas sobre el Gallito Comics. Y finalmente aquí hoy el Gallito Comics 61 es una realidad. Al final, por diversas razones, nosotros nos encargamos de la edición por completo, de llevar esta edición. ¿Qué piensas de la nueva edición ahora que, con todo esto que viviste, con todo el inicio del Gallito, todo lo que tuvieron que atravesar, todo lo que pasó, 30 años después tenemos ahora el Gallito 61, con autores muy jóvenes, con autores muy nuevos, mucho talento, y bueno, pues 3 portadas con el blank cover. ¿Qué piensas del trabajo, de la edición, ya que la viste, la pudiste revisar, Ricardo? Pues que yo me gustaría enlazar mi respuesta a un concepto que planteaste tú y que fue clave precisamente en la concepción del Gallito como revista en su momento y los 10 años que duró, y la filosofía que estuvo detrás de esa publicación, que es el concepto de historieta de autor. Y pues, ¿qué significa en la práctica la historieta de autor? Porque todas las historietas las hacen autores, ¿no? O sea, salvo las que ya traiga la inteligencia artificial, que el autor pues será el programador seguramente, pero ¿qué es lo que distinguía o qué hay detrás de ese concepto que la hace distinta y que me interesaría remarcar? Y es el hecho de que hablar de historieta de autor es hablar de una decisión personal sobre aquello que se hace. O sea, que si bien creamos nuestro trabajo de cara a un lector que eventualmente tendrá que desembolsar dinero por comprar nuestro trabajo, eso no quiere decir que hagamos lo que el lector quiere, ¿no? Sino que el lector compra nuestra visión de autor, nuestra capacidad de dibujo, de contar historias. Entonces, lo que distingue a la historieta de autor de la historieta industrial, que era la que en ese momento estaba muriendo en los puestos de periódicos, es que la historieta industrial era un producto comercial hecho para hacer dinero, en la cual el editor encargaba el guión, siempre bajo una norma de un título, por ejemplo, los sensacionales de traileros, ¿no? Entonces era una historia en la que tenían que haber traileros, chicas medio vestidas, picaresca, pero era un estándar, ¿no? Un molde, como el cine de ficheras, en fin. Entonces, eso es lo que permite distinguir la historieta de autor de ese tipo de historieta, porque en la historieta de autor y todo lo que se publicaba en el Gallito eran las visiones personales de cada uno de aquellos que dibujábamos y escribíamos las historias, ¿no? Aunque hubiera mancuernas de guionista con dibujante,
eran las ideas, los sentimientos o lo que traía uno en la cabeza o en el corazón, ¿no? Entonces, el hecho de que ese espíritu de la historieta de autor haya sobrevivido y haya resistido es lo que hace importante que el esfuerzo que hacen ustedes como autores y editores sea el paso siguiente de lo que nosotros no fuimos capaces de concretar en nuestra publicación, porque nosotros no nos metíamos a la cuestión de la producción, de eso se encargaba Víctor precisamente. Entonces nuestro papel se limitaba a hacer nuestras historietas, entregárselas, y él hacía todos los procesos fotomecánicos, se pelaba con el impresor, arreglaba todas las cuestiones administrativas y demás, y salía la revista. Pero el paso siguiente lo han dado ustedes al convertirse no solo en autores, sino también en productores y editores de los productos que venden, en vendedores también, en administradores. Entonces, eso que nosotros no logramos concretar, que fue dar ese paso a convertirnos en una microempresa, lo intentamos con el Taller del Perro, pero no nos salió porque éramos muy indisciplinados. No teníamos un administrador de empresas como eslogan. Es fundamental que haya alguien que se encargue claramente de las finanzas, de los números, en fin. Entonces, yo creo que esta se convierte de esta manera como una piedra más, decían ustedes, de un suelo, de un muro, no sé cómo lo quieran ver, que se va construyendo de una idea de cultura que es, por un lado, autogestiva, porque surge de los autores, surge de la gente; por otro lado, independiente, porque no tiene necesariamente financiamiento oficial, sino más bien se podría decir que vive de los autores; y por otro lado, de autor, porque precisamente mantiene esta idea de que lo importante de la cultura es que cada productor sea soberano sobre lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso del esfuerzo de ustedes, y por lo cual yo creo que el Gallito 61 aparece con buena estrella, bajo la tutela, bajo el cuidado, la coordinación de ustedes, y pues se convierte además en la antología más extensa de historieta, pues, de los últimos años, ¿no? O sea, creo que no hay un antecedente de un volumen con tanta variedad de autores y todos reunidos en torno a un producto editorial. Yo creo que eso ya en sí mismo, más allá de la valoración que cada lector haga del contenido, que seguramente habrá historias que les gusten más, otras menos, pero yo creo que esos elementos, la cuestión de la autoría y del espíritu con el que surge y la variedad de los autores, creo que la hacen ya un acontecimiento editorial en la escena historietil, ¿no?, mexicana. Claro, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas. O sea, algo que le oí decir a González Iñárritu en una presentación que tuvo en la UNAM fue que cuando el autor piensa en el público, en realidad lo que está haciendo es publicidad, no está haciendo una obra de autor. Entonces, algo que me parece desde aquel entonces algo muy rescatable es que justamente cada autor tenía su propuesta y llegaba al público sin ese filtro. Y bueno, pues el público, finalmente hoy hay mucha gente que añora el Gallito, que apoyó el Gallito en la campaña de Kickstarter, y bueno, pues que sigue agradeciendo todos esos puntos de vista, todas esas experiencias, todo ese arte, todas esas historias. Y ahorita, bueno, pues una de las cosas que justamente cuidamos mucho en el Gallito, pues fue uno, pues que la creatividad detonara por cada uno de los que participaron, ¿no? Que finalmente tuvieran ahí una libertad creativa en todo lo que implicaba realizar su historia, pero que también tuviéramos un hilo conductor interesante para que en base a eso, pues finalmente la creatividad girara y que nos sirviera a nosotros finalmente como guía para poder llegar a esta edición, ¿no? Entonces, nosotros como autores relativamente nuevos, porque pues ya tenemos casi la década en mi caso, y Héctor ya la superó, pues finalmente los veíamos a ustedes pues como unos ejemplos, como unos guerreros de la historieta mexicana. Y bueno, pues finalmente cuando decidimos hacer historieta, hacer cómic, pues nos formamos en esa
carretera no asfaltada, ¿no? Y ahorita, bueno, pues con muchos trabajos, con la experiencia de ustedes, con la suma de muchos factores, hemos ido poco a poco pavimentando, digamos que el camino, pero pues el camino sigue siendo largo, sigue siendo arduo. No tenemos aparatos mercadológicos impresionantes para llegar a toda la gente que se tenga que llegar, pero bueno, pues finalmente nosotros vamos uno a uno, sumando con también el esfuerzo de cada uno de los autores que participó. Pero en relación a eso, ¿tú cómo verías qué es lo que se tendría que hacer con el cómic mexicano a partir de ahora? O sea, finalmente El Gallito pues es una antología que pretende bajarle a mucha gente el trabajo de muchos autores, pero a partir de esto, ¿tú cómo ves o qué tendría que hacer el autor en este caso para aprovechar este rush que viene con El Gallito y pues sobre todo para que con ello pues vayamos cada uno por nuestras frentes, pues ir haciendo más sólido todo esto que pues finalmente queremos todos, pues que al cómic mexicano le vaya bien, que se nutra con obras, que se nutra con puntos de vista, con propuestas? ¿Tú cómo ves lo que viene? ¿Qué es lo que recomendarías a los autores que finalmente pues ahí está su trabajo? Como decías, va a haber historias que gusten más o que gusten menos, pero que finalmente todos tienen la ilusión de en algún momento dedicarse a esto, ¿no? O sea, muchos de los que contactamos pues ya tienen sus trabajos, se hicieron un poquito el espacio para poder participar, pero ¿qué tendría que pasar para que pues muchos a los que les apasiona hacer cómic pues pudieran en algún momento dedicarnos a ello y con ello pues detonar algo mucho más sólido y más interesante y sobre todo una oferta más chingona para los lectores, que finalmente es quienes nos respaldan con su apoyo? Pues yo creo que lo importante de lo que estamos haciendo como profesionales de la imagen, personas que nos dedicamos a la elaboración de imágenes, y lo digo así en términos generales porque yo no he vivido, he vivido toda mi vida profesional desde los 20 años de dibujar, ¿no? Pero no de hacer historieta, nada más, ¿no? No me habría gustado dedicarme solo a hacer historieta. Creo que algo que agradezco de mi trayecto de vida en términos profesionales es la posibilidad de haber hecho un poco de todo, pero siempre imágenes, siempre dibujando. Pero no podemos desvincular lo que hacemos de una realidad, ¿no? De una realidad social, política, ideológica, en fin, que además es algo que caracterizó siempre al Gallito, ¿no? Que era una revista que se hacía de cara a una realidad, que se distinguía de lo que hacían los caricaturistas políticos, Hernández, El Fisgón, Magú, en fin, los cartonistas políticos, que es una beta de la que nosotros, todos los del Gallito, abrevamos. Clemen, Quintero, Frick, todos veníamos de ser admiradores y seguir el dibujo de Helio Flores, Naranjo, pero nosotros optamos por entender la creación no como una militancia directa en términos políticos, sino más bien una suerte de militancia cultural. Pensar en que se puede ser partícipe de esa realidad sin necesariamente hacer un panfleto o una crítica política específica, lo cual es una opción válida también, ¿no? Entonces, cuando hablo de tener en cuenta esta realidad en relación a la pregunta que me haces, es que siempre, desde que empezamos nosotros, nos hemos dado cuenta de algo que dice precisamente una canción de un cantante de aquella época, de Gerardo Enciso, este cantautor tapatío que tiene esta canción que se llama Amo a mi país. Y pues en el estribillo dice, ¿no? Amo a mi país, pero él no me ama a mí, ¿no? Y es como este problema de los países subdesarrollados, de los países como el nuestro, en donde el potencial cultural es inmenso, y no hablo solo de la historieta, de la música, el cine, pero para desarrollarse pareciera que tenemos que romper una frontera, ¿no? Una frontera
de su desarrollo de producción, pensando por ejemplo en los músicos, en los cineastas, pues se ha ido desarrollando toda una industria que permite que esos músicos que antes eran rupestres, que incluso así había una línea de cantautores que se llamaban los rupestres, vayan rompiendo esas fronteras y se puede ir accediendo a mecanismos cada vez más profesionales de elaboración de la cultura, ¿no? Entonces, pues ahora vemos que grupos que nacieron junto con nosotros, grupos musicales que nacieron junto con nosotros, como Café Tacuba, La Maldita Vecindad, pues ahora efectivamente ya están como a un nivel internacional, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ellos? Pues que efectivamente ha habido una industria que ha crecido alrededor de los productores, de los creadores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues que tienen que pasar varias cosas simultáneamente, ¿no? Que haya poder adquisitivo que permita a la gente, al lector común y corriente, tener dinero en los bolsillos, que le quede después de gastar en lo básico, que le quede para poder venir a una feria de libro y no simplemente babear y añorar tener dinero para poder comprar lo que le gustaría. Entonces eso es algo básico, que haya un público interesado pero con poder adquisitivo. Tiene que haber una industria editorial también, o sea, que las cosas sean propicias para que independientes puedan crecer, porque un problema con las grandes editoriales, los grandes sellos editoriales, es que ya han perdido de vista cuál es su propósito, la mayor parte de ellos. O sea, ya no hacen libros, hacen dinero, ¿no? Hacen dinero con libros, entonces tienen que cubrir cuotas de crecimiento económico, y por eso pues es un fenómeno multinacional de las grandes empresas editoriales, que son en realidad consorcios multinacionales, ¿no? Entonces Grupo Planeta, por ejemplo, Random House, son empresas multinacionales que van así arrasando los mercados, ¿no? Entonces son a las editoriales, son al esfuerzo editorial lo que Walmart a las tiendas de barrio, ¿no? O sea, son grandes mercados que arrasan con lo pequeñito. Entonces eso tiene que pasar también, que se den condiciones para que grupos más pequeños puedan crecer y sobrevivir de lo que hacen, ¿no? Como están demostrando ustedes que se puede empezar a hacer. Y de parte de los autores, yo creo que también aquí regresaría algo fundamental de lo que inspiró ética y filosóficamente al Gallito, ¿no? A todo el grupo, al núcleo de autores principales que estábamos alrededor de Víctor del Real. Y es precisamente la noción de que lo más importante de nuestro quehacer es la postura ética que tenemos. O sea, porque así como los grandes editores pervirtieron su sentido de editores al convertir su labor en una fábrica de hacer dinero, no de hacer libros, hacen dinero a través de los libros, pero les importa poco realmente qué publican, ¿no? Pero eso también puede ocurrir en el autor, o sea, que se convierte en un hacedor de dinero, no en un hacedor de cultura, ¿no? Que es la relación que haces tú, cómo traías a colación el comentario de Iñárritu, ¿no? Igual que ha hecho publicidad, pero él tiene bien distinguido lo que es su trabajo publicitario de lo que es su trabajo cinematográfico de autor. Digo, y yo también vivo de hacer ilustraciones para muy diferentes lugares, ¿no? Sin comprometer mi ética ni mis principios, pero sí haciendo trabajo por encargo para ONGs, para editoriales, en fin. Entonces, creo que por parte del autor sí resaltaría eso como un eje fundamental para desarrollar la cultura nacional, por lo menos el pedacito que nos toca a nosotros, que es la parte de la narrativa con imágenes, ¿no? Que es no perder de vista como autores que necesitamos tener una postura ética en nuestro trabajo, o sea, que tenemos que ser fieles a nosotros mismos y pensar en el lector solo en función de que nos entienda, no de que vamos a hacer lo que él quiera, ¿no? Vamos a hacer lo que nosotros queremos, pero atendiendo a su exigencia de calidad, de comprensión de nuestro trabajo y elevando a lo más posible nuestra calidad de contenido, de ideas, de tal manera que aquello que les entreguemos sea algo digno de su mirada, ¿no? Y digno de su bolsillo también, que les dé gusto desembolsar por nuestro trabajo y además se queden picados para ir por más cuando saquemos otro libro, otra publicación. Creo que eso es como veo el panorama en sus diferentes aspectos, ¿no? Sí, es una apuesta grande y un panorama complicado para el autor, ¿no?
Nosotros, a la hora de ponernos a trabajar en este proyecto, fue muy complicado. De repente, esta obra contiene el trabajo de 56 autores, 2 portadistas, ¿no? Y bueno, trabajar con tantos autores fue complicado, ¿no? En la obra publicada hay 56 autores, pero yo pienso que convocamos a más de 100 autores, más de 120, ¿no? Muchos han hecho si todos se entregan. Pues un libro tomos. un libro de más páginas, pues ¿por qué no? Sí, pues lanzamos la invitación amplia y hubo autores que hubo muchos que justamente al no estar de lleno en esto, ellos buscan hacer esto en sus espacios libres, en sus ratos libres, se avientan 8, 9, 10 horas de trabajo en algún lugar y en algún espacio encuentran un espacio corto para poder dedicar esto que también quieren, que sí tenían la intención de participar. Hubo muchos autores que nos dijeron que no por el tiempo, no, es que no lo voy a terminar, no, yo quisiera dedicarle más tiempo. Hubo autores que ni nos contestaron también, hubo autores que nos dijeron que sí y no entregaron. Autores y autoras, ¿no? O sea, la invitación fue muy grande y bueno, realmente el resultado, esto que tenemos aquí, es gente que encontró el espacio, que encontró el tiempo, pero que además tuvieron el empeño y la dedicación de decir, sí lo voy a hacer y sí, aquí está mi trabajo, ¿no? Y estos 56 autores ahorita pues nos muestran pues un trabajo muy variado como debe ser, ¿no? Como la oferta cultural debe ser siempre variada y encontramos una variedad no solamente en los estilos gráficos, sino también en la narrativa, en los textos. Y bueno, pues este proyecto se logró, pues sí lo coordinamos nosotros, fue un trabajo, ahorita no está Tevin aquí acompañándonos, está en una misión secreta, pero realmente el trabajo que hicimos de coordinar, pues sí fue muy, muy pesado, estuvo complicado, pero el poder haber logrado este libro es gracias al apoyo de esos autores que se comprometieron, que dijeron sí te entrego, sí cumplo y aquí está. Estos 56 autores son los que hicieron posible El Gallito y estamos muy agradecidos con ellos y con nuestros lectores solidarios que no nos han abandonado. Aquí hay varios de ellos que les agradecemos que estén acompañándonos, pero sobre todo queremos aprovechar, porque aquí entre el público tenemos a un par de autores que participaron en El Gallito Comic 61 y pues queremos invitarlos a que pasen, ¿no, amigo Logan? Sí, pues tenemos por aquí a Arturo Said. Si puedes pasar, Arturo. Arturo Said es un autor de cómic que tiene muchísimo tiempo y pues fue un privilegio tenerlo en la antología. Bienvenido, Arturo. Por aquí también tenemos a Hino, Fernando Hinojosa. Hino, bienvenido. La verdad es que también se hizo un espacio para poder estar participando en esta antología. Y bueno, pues también tenemos a Humo, ¿no? Humberto Morales Humo. Y tal como lo acaba de decir Héctor, nosotros hicimos un trabajo fuerte, hicimos un trabajo duro, pero ese trabajo, esa administración, esa gestión, esa edición, pues no hubiera sido posible jamás sin los 56 autores que se rifaron. Sabemos que muchos van a ver este video, de verdad, les agradecemos muchísimo el que se hayan dado un espacio para poner en este documento que se llama Gallito Comic 61, pues todo el talento y todo lo que es hoy el cómic mexicano y lo que esperamos, con todo lo que acaba de apuntar muy bien Ricardo, pues construir poco a poco para que todo esto se haga más grande en beneficio de todos, en beneficio de la cultura, en beneficio de los lectores y bueno, pues en beneficio, ¿por qué no decirlo?, del arte, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, que hayan participado con nosotros. La verdad es que el hecho de que nos digan que sí, pues está chido, ¿no?
pero el hecho de que manden sus páginas, hagan las correcciones que les decíamos, oye, afínale acá, pues la verdad no fue tarea fácil. Muchísimas gracias y bueno, pues no sé si quieran decirle algo a la banda y saludos a sus familias, a sus mamás, a sus novias. Oiga, pues principalmente muchas gracias a las personas que nos están acompañando ahorita en esta Filco del 2023, agradeciendo a toda la banda y principalmente a ustedes, ¿no? O sea, a ustedes que realmente nos invitaron a ciegas, y muy animados de estar participando, ¿no? O sea, eso fue lo principal y que se armó de una forma muy grata, ¿no? O sea, porque cuando a mí me invitaron, pues yo no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Pero agradecí esa invitación, ¿no? Eso fue lo principal. Se siente muy bonito que ustedes que ya han estado armando otros proyectos, aún no lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, eso es principalmente, ahora sí que para la pura pinche Fortaleza Cómic, para el maestro Ricardo, que nos haya tomado en cuenta y mucho el agradecimiento a todas las personas que participaron en este proyecto, ¿no? Y muchas gracias. No, gracias a ti, Humo, de verdad, qué rifado. Y pues nosotros hicimos la invitación, ustedes respondieron y aquí estamos, en este libro. ¿Qué tal? Soy Arturo Said, dibujante de historietas. Este es un momento histórico porque es una historia muy larga. Yo conocí a Ricardo Peláez en Cuba, en La Habana, Cuba, en la Bienal de historietistas y caricaturistas, y éramos como de equipos contrarios, ¿no? Porque yo era del equipo industrial de la historieta. Yo dibujaba personajes muy comerciales, ¿no? Como Bugs Bunny, Porky Pig, Pájaro Loco. Y bueno, aquí es una fusión de autores que tenemos experiencias diferentes y van a tener una bonita exposición de estilos y de culturas diferentes en un mismo tomo. Así que muchas gracias por la invitación. Gusto en verte, Ricardo, y buenas noches. No, pues bienvenido, Arturo, pues un honor siempre trabajar contigo. La verdad es que yo, pues desde que te conocí he aprendido muchísimo de esto de hacer cómic, muchísimas cosas me has enseñado de trabajar juntos y bueno, pues un honor que hayas participado. Gracias por haber estado de este lado y bueno, pues esa época de la que justo también hablaba ahorita Ricardo y que pues finalmente en los 90 pues estaban de un lado los que estaban haciendo unas cosas, de otro lado los que estaban haciendo otras. Al final me parece que el hecho, o sea, de hecho no lo planeamos así, pero el hecho de que estén aquí en el mismo escenario conviviendo, pues nos parece que finalmente pues todos ustedes fueron parte de la historia de la historieta nacional, de la historieta mexicana y bueno, pues tenerlos consolidados como participantes en el Gallito 61, la verdad es que es muy interesante, es histórico como dices, pues es un honor para nosotros, ¿no? Buenas noches, gracias a todos los que están acá. Reitero el agradecimiento por habernos invitado a Pura Pinche Fortaleza y más allá de seguir agradeciendo, quisiera invitarlos a que pasen a comprarlo porque es una edición preciosa que se aventaron, es un gran trabajo el que hace la editorial y reiterar que para mí es un honor haber participado en esto, sobre todo porque conozco la historia del Gallito Inglés, de Gallito Comics y pues todo lo que ha hecho no solo el maestro sino ellos también como editorial, todo el trabajo que tienen, vale la pena que lo chequen, allá está, y si no, están en el stand 140 de aquí de la Filco hasta el domingo. Cómprenlo, realmente vale la pena, no porque estamos nosotros, ¿verdad? Sino porque el trabajo de ellos, también, pero el trabajo de ellos es lo que vale más la pena. Es un esfuerzo enorme, sobrehumano, hoy en día sacar una edición de este tipo, con el tiraje de este tipo. Chéquenlo, por favor, les va a gustar mucho y pues gracias a todos los que están aquí. Y nada más. Gracias Sino, gracias y de verdad estamos muy agradecidos por todos los que respondieron el llamado, los que están aquí, no solamente que nos están acompañando aquí, sino que están aquí en este libro que vamos a hacer que llegue a todos lados, a donde tenga que llegar y que encuentre todos los lectores posibles, ¿no?
Así es, y bueno, pues finalmente esto no sería posible sin Ricardo Peláez. Ricardo, la verdad es que desde que te conocimos, pues siempre has sido muy generoso con nosotros, más allá de tu talento que es innegable y que se ve en toda tu trayectoria, tu don de gente, tu don de compañero como autor y de maestro, ¿por qué no decirlo? Porque finalmente nosotros de todo lo que tú haces, de todo lo que dices, pues hemos aprendido mucho, ¿no? Y bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas movido muchas cosas para que esto sucediera y bueno, pues vamos adelante. Lo que respondiste hace rato en torno a lo que tiene que seguir sucediendo para que esto evolucione, pues me parece que es muy atinado y bueno, pues un privilegio tenerte como compañero, como amigo y bueno, pues gracias por hacer posible el Gallito 61. No, pues un placer, qué bueno. Pues que sea la primera de muchas presentaciones. Yo simplemente añadiría que pues se trata de hacer una labor cultural, ¿no? O sea, creo que lo importante y lo que hace que sea trascendental no solo este acontecimiento editorial, sino la labor que están haciendo y el hecho de que haya tantos autores tan diversos en esta antología, es que creo que representa que es una apuesta por una opción de entender la cultura, ¿no? Que es no primero que nada como una mercancía, insisto, y esto lo recalco porque creo que precisamente una de las tareas fundamentales que nos toca hacer a nosotros desde nuestro lado, pero como sociedad en su conjunto y cada una de las disciplinas que conforman este país, es pensar en qué nos corresponde hacer y de qué manera podemos contribuir a transformar la lógica social que tiene tantos problemas tan graves y de qué manera nosotros podemos aportar, ¿no? De tal manera que cuando hablas de lo que yo he aportado a esta edición, pues en realidad yo no lo podría entender de otra manera, porque me queda claro que lo que hago no tiene que ver con el ego, con la cuestión económica, sino ante todo con una posición ética, ¿no? Porque una cosa que caracterizó al Gallito precisamente a lo largo de esos 10 años y 60 números es que nadie cobrábamos, ¿no? Y no porque tengan que hacerse así las cosas, ¿no? A pulmón y a contracorriente. Lo ideal es que vivamos de nuestro trabajo, ¿no? Pero sí lo destaco de una forma importante porque siempre estuvo por delante la posición ética de entender nuestro trabajo como un quehacer cultural, como aquello que hacíamos por cariño, y que si además eso nos permite vivir de nuestro trabajo, pues muchísimo mejor. Siempre vivimos de dibujar, haciendo un poco de otras cosas, pero el hecho de que se estén dando los pasos para que, aparte de hacer lo que nos gusta, podamos vivir de eso, pues es fundamental, ¿no? Y poner nuestro granito de arena a cambiar la lógica social de violencia y de agresión y de egoísmo y de concentración excesiva de la riqueza, en fin. O sea, creo que todas esas cosas es tarea pensar cómo podemos contribuir a desmontar todo eso y entrar a lógicas muchísimo más virtuosas y más equitativas, en donde haya más autores, más gente que pueda sumarse a los esfuerzos de lo que se está haciendo, ¿no? Buenísimo, pues antes de pasar a las preguntas, si alguien tiene por ahí una pregunta, yo quiero agradecer muchísimo a mi amigo Héctor Santarriaga por todo lo que hemos pasado, todo lo que se trabajó para esta edición y bueno, pues gracias, amigo. Pues estamos a unos minutos de terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún reclamo, una sugerencia? El Gallito Comics está en la mesa y en el stand 140. Saludos aquí al colega Félix, que viene desde Oaxaca, también gran autor, que debe de estar en las próximas ediciones. Ya está ahí apuntado con su ejemplar. Okay. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir, por darse la vuelta, Ricardo. Muchas gracias por hacer que esto fuera posible. Logan, nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.